Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skrepnek y panelistas invitados. Bienvenidos a nuestro programa número 66 de la Revista Integral. Hoy, con nuestro invitado especial, vamos a hacer un recorrido por el management, el mundo del trabajo, el empleo y la comunicación. Él tiene un programa independiente en Radio Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta ya en su haber con 600 programas, es licenciado en Ciencia Política y de Gobierno de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, es especialista en política de empleo, innovación, liderazgo, y viene a contarnos hoy un poco acerca de todo este mundo del trabajo, el empleo y la comunicación y qué está pasando en este tiempo. Bienvenido, Juan Domingo Palermo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todo el Grupo Educativo Integral. En primer lugar, los felicito por la gran tarea profesional que están haciendo en esto, en integrar a profesionales, a voces del mundo de la educación, algo tan necesario para el desarrollo del hombre en este tiempo. Imagínense que la educación, la ilustración, fue lo que generó que el hombre pueda empezar a generar cosas positivas, como también algunos hombres lo tomaron y lo hicieron en forma negativa, pero siempre que lo hagamos con valores, como lo hacen ustedes del Grupo Educativo Integral, creo que es el camino que debemos desarrollar. Así que muchas gracias a ustedes por convocarme y me tienen, cuando ustedes crean que sea oportuno, estaré ahí con ustedes dialogando de los temas que ustedes consideren. Gracias por el reconocimiento y la verdad que es un honor tenerte. Y como vemos que tenés mucha facilidad para comunicar, nos gustaría que nos cuentes cómo se despertó en vos esta pasión por comunicar, cómo lograste mantenerte vigente por tantos años y con tantos programas en tu haber, y más que nada, en este tiempo, cómo lograste adaptarte con tu profesión, con todo lo que significa el avance tecnológico de este tiempo. Lo primero, qué lindo, lo que me llevas un recuerdo, hace pocos días, recientemente, cumplí un aniversario más de vida, 48 años, y me trae a la memoria cuando mi padre empezó a hacer programas de radio en la época de la dictadura, porque bueno, yo me llamo Juan Domingo, mi hermana María Eva, se deben imaginar ustedes que mi padre había sido puesto en unas listas de personas no gratas, y bueno, hacía con seudónimos programas de radios a la noche, estaba en Radio Splendid, y hacía de todo para tratar de ganar la vida, ¿no? Porque no podía trabajar con su nombre, porque en todos lados tenía como lepra, por tener una idea política, ¿no? Y bueno, él entrenaba con un grabador y hacía los entrenamientos de la voz y de los ritmos y leía libros, y bueno, a mí me despertó esa pasión por la oratoria, ¿no? Por caminar, por la comunicación, y ahí también me despertó la forma siempre de tratar de dar mensajes y esas cosas, y a lo largo de mi carrera laboral y de joven, me he dedicado un poco a la actividad que tiene que ver con la política, con el sindicalismo, hasta que, bueno, me dediqué a estudiar ciencias políticas de grande, a los 35 años, me gradué a los 40, y en mi proyecto de investigación
me concentré en la investigación social de temas laborales. Y fue así que armé un programa de radio de comunicación de temas laborales, de investigación, con formato de paper de investigación, y así fue que empecé este recorrido con, con esa con ese programa de radio, con los apoyos institucionales que íbamos logrando, pude sostener mi carrera, que en 5 años me gradué, y bueno, el proyecto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y ya te lo contaré más adelante. Pero esos fueron los primeros pasos, ¿no? En la casa de uno encuentra muchas veces los ejemplos, los valores, así que los padres y ustedes que están en la educación, creo que deben ser los primeros inspiradores de los hijos. Y si no están en los padres y hay jóvenes que están escuchando, busquen la inspiración en alguien que haga cosas buenas, ¿no? Que generen cosas que le despierte los sentimientos, porque lo primero que hacemos para conectarnos con algo es a través de las emociones. Juan Domingo, en este nuevo escenario en el cual estamos parados todos, se ha incorporado el eje social vinculado a lo político, a lo económico también, y particularmente en nuestro país, desde el advenimiento de la democracia, el eje social se ha fortalecido y ha crecido enormemente, al punto tal que las voces comenzaron a hacerse sentir a partir de las redes sociales, de los medios de comunicación independientes, y podríamos decir que tu tarea está centrada en el periodismo social. Podríamos decir, sí, que nosotros nos dedicamos a eso, a hacer divulgación científica y divulgación de tendencias también. Muy bien lo que decís, este recorrido, el advenimiento de la democracia cumplió un rol muy importante porque abrió las puertas de todo lo que estaba cerrado, porque bueno, había la utilización del poder coercitivo del Estado en contra de la sociedad. Eso es lo que surgió, ese mal llamado proceso de reorganización nacional, que lo que hizo fue desorganizó, hundió a la Argentina, y creo que hay un consenso generalizado de todas las fuerzas, de todos los ambientes sociales, que le puso a eso nunca más, ¿no? Y lo que sí creo que a partir de ahí fue creciendo mucho a través de lo que se llama el buen gobierno, ¿no? La gobernanza, lo que se le da la categoría de gobernanza, que es el buen gobierno, y eso está empoderando cada vez más a la sociedad. Los medios de comunicación tienen un rol central, por eso es muy importante lo que ustedes realizan como grupo educativo, con esa visión de integrar el bienestar de las personas, y creo que a quienes nos escuchen en esta entrevista, tienen que animarse más a mostrar lo que hacen, porque lo que no se muestra no se conoce, y se conoce que la prensa sensacionalista, que no digo que esté mal comunicar las cosas que pasan mal, es parte de la comunicación, pero es parte, no es el todo. El todo tiene que ser completo, y creo que ahí cumplimos un rol central la sociedad civil en su conjunto. Un poco atenta a esto que acabas de decir, referido a la sociedad completa en su conjunto. Desde lo que es el mundo del trabajo, tu actividad periodística y como profesional implica estar a la vanguardia de los cambios que se producen en ese mercado, tanto del asalariado, que tiene un puesto fijo, que tiene un trabajo seguro, como también desde la postura del empresario. El empresario que es bueno, que es proactivo, que es emprendedor, y están los otros que no tan bien. Es decir, tenemos por un lado los empleadores y por otro lado a los empleados. Desde tu tarea de comunicación, más que nada, que es lo que nos interesa en este punto, ¿tenés tomada una postura respecto de esta situación? Y sobre todo en este tiempo donde los trabajadores, desde hace más de un año en Argentina,
comparten esas condiciones de intermitencia y también de incertidumbre. Sí, sí, claramente este mercado que en su oportunidad ya está viejo el concepto de VUCA, ¿no? De volatilidad, incertidumbre, ya se habla de rebuca, se habla de otros nuevos conceptos y sobre todo con la pandemia, ¿no? Que nos afectó y un poco lo positivo de la pandemia es que nos empezó a integrar cada vez más. Nosotros lo que intentamos, sí tenemos una subjetividad tomada al respecto, tratamos de ser objetivos en nuestras afirmaciones, en dar todas las voces, ya sea hasta las voces que busquen la integración, como también escuchar a la parte y no a esa persona que se atrinchera y que dice, ¿por qué me decís esto? O sea, el pensamiento crítico es muy importante en todo, porque la integración por integración, no, ¿cómo nos integramos? Y muy bien lo decís, nuestras subjetividades están como las buenas prácticas, con lo que trabajen en la evolución del hombre, e intentamos llevar reflexiones sobre tendencias en lo que tiene que ver con la organización de los procesos de trabajos desde los distintos ámbitos y también, como bien tú lo decías, la integración de ese empresariado que se necesita para crear puestos de empleo con otra conciencia, porque todos somos parte de un mismo ecosistema, tanto el empresario como la fuerza del trabajo. Entonces, Argentina, por ejemplo, tiene mucho por hacer. Nosotros somos parte y promovemos también, a veces como facilitadores, a veces liderando, pero siempre tratamos de mover el engranaje a través de la investigación, las noticias y la comunicación, por radio, como bien tú lo dices, participando de entrevistas como grupos como el Grupo Educativo Integrar, Bienestar, también en las redes sociales, tenemos un newsletter donde promovemos artículos científicos. Y en Argentina específicamente, nosotros empezamos analizando los mercados del trabajo en Argentina, ahora nos adherimos a una red que se llama bienargentino.org, que tiene como misión promover toda esta cadena de valor, de sostenibilidad, que tiene que ver con el cuidado de la persona y el medio ambiente, que es una cultura nueva que tenemos que intentar hacerla propia en los liderazgos, para que promover empresariados y también gente preparada con competencias para el trabajo que busquen estas formas. Así que los invito a que entren a bienargentino.org para que puedan conocer lo que hace esta red, porque creo que algo que debemos hacer, que en cada rincón de la Argentina, en esos 2.400 municipios, en las 24 provincias, tenemos producción de denominación de origen que hay que transformarla. Y si la transformamos, eso va de la mano con dos cuestiones centrales: la educación y el trabajo. Esos son dos ejes centrales que debemos tener. Respecto de esto me surge una pregunta justo en este momento, referida a que si en medio de esta incertidumbre, de esto que llamamos el empleo incierto, ¿considerás que los trabajadores se han visto forzados a aceptar lo que plantea la historia en este tiempo? Por supuesto, no quedó otra. O sea, había que subirse a esta ola de la historia. ¿Qué ibas a hacer? ¿A dónde te ibas a quedar? Si vos tenías... Nosotros, cuando empezamos hace 10 años, con el Observatorio del Trabajo, investigando, encontramos un programa que había en el Ministerio de Trabajo de aquel momento, que dirigía quien está actualmente de embajador en México, Carlos Tomada. Encontramos un programa de teletrabajo, un programa, ¿verdad?
Entonces nos conectamos con la persona que estaba a cargo del tema, la autora Viviana Laura Díaz, y empezamos a trabajar en conjunto y a hablar sobre el teletrabajo. He hecho investigaciones, participamos de presentaciones de libros, hicimos un montón de actividades. Y cuando teníamos la oportunidad, como charlar contigo en algún programa con otros, además del nuestro, con otros colegas, decíamos la necesidad que había de estructurar esta modalidad laboral. Y en un programa, recuerdo que era un programa de pymes en el canal de cable, justo entrevisté a la representante de Cáritas de Emergencia. Y entonces le digo, mire, si hay una pandemia, Dios no quiera, y tenemos que hacer que siga todo andando, o tenemos una catástrofe, el teletrabajo es una opción. Entonces habría que empezar a plantear el tema. Eso te estoy hablando año 2014, calcular. Estamos en 2021, pasaron 7 años. Sí, creo que ahí no se preparó, y esto nos tiene que servir de lección, porque hay otras competencias que hay que tener para trabajar en el mundo de hoy. Eso es lo que se llama empleabilidad, que hay que trabajar en eso. Entonces, vuelvo a decirte algo importante que dijiste vos, desde la sociedad civil, desde la gobernanza, desde el sector privado, desde donde sea, hay que empezar a observar qué se necesita, proponerlo, comunicarlo e intentar estructurar alianzas para llevar eso adelante. Hay un autor que se los recomiendo, se llama Nassim Taleb, que fue quien escribió El Cisne Negro, que escribe sobre el diseño antifrágil. Y hay una teoría muy interesante que se llama descentralización centrada en el ecosistema, que cualquier miembro del ecosistema puede liderar ese proceso, puede venir del trabajador, puede venir de la cámara empresaria, puede venir de una docente, puede venir de un medio de comunicación, no importa de dónde venga, pero se centra en un objetivo, en el ecosistema. Entonces, al estar centrado en el ecosistema, se puede estructurar con mayor velocidad. Este autor lo que plantea es que lo frágil se rompe y lo antifrágil se adapta. Les recomiendo, es un teórico que es muy interesante y es algo que puede ayudar a repensar los liderazgos de este nuevo tiempo. Bien, respecto de esto, y haciendo un poco de historia, si pensáramos, desde los años 90 más o menos hablamos del trabajador del conocimiento, que por ahí es ese trabajador que a lo mejor no tiene las certificaciones, pero tiene las competencias y habilidades de idoneidad que lo hacen perfecto para su puesto. Y las organizaciones se han ocupado en su tiempo de promoverlos y hacerlos crecer y ponerlos en un lugar estratégico de la organización. ¿Considerás que hoy esto sigue siendo así? ¿Podrías contarnos cómo es hoy un trabajador del conocimiento? Mira, el trabajador del conocimiento es un trabajador que adquiere competencias. Y cuando hablamos de competencias son esos conocimientos sobre la materia específica que va a desarrollar. Por ejemplo, en la industria de los videojuegos. Hace poco entrevisté, que es una de las industrias de diseño de videojuegos que más está creciendo en la pandemia, y lo que comentaba el director de esta carrera, que imagínate que ganan fortuna los empresarios que crean y diseñan videojuegos, y nos comentaba que están facturando la industria de videojuegos más que la industria de la editorial, la industria de los medios de comunicación y todo lo que está vinculado a esta actividad. Y lo que nos decía algo muy interesante es que los trabajadores también
al tener un nivel de preparación, están cobrando mucho más dinero que cualquier tipo de trabajador. Entonces, que este cambio que se está dando en el mundo del trabajo, que tiene que ver con la especialización, que ya había, esto no es tan nuevo como vos lo decís muy bien, en los 90 ya se empezaba a hablar, pero en la década del 70 también se empezaba a hablar que era la era del conocimiento la que iba a irrumpir en la humanidad, porque se estaban viendo los avances acelerados que se iban dando. Entonces, nos decía este director que, y esta es una recomendación que le puedo hacer a cualquier persona que esté en el mercado de trabajo o que esté desempleada. Ellos le dan mucha importancia y forman a sus trabajadores en que ellos puedan generar un portfolio de lo que realizaron. Entonces, a la hora de hacer tu currículum, adaptarlo y prepararte para la nueva de ser la nueva demanda laboral de la empresa que te incorpore, tener preparado un portfolio que es tu experiencia de lo que hiciste. Eso cobra mucho valor, porque sigue siendo complejo. Anteriormente, en otros tiempos, cuando va tan demandada la industria del conocimiento, de cómo es esta industria del conocimiento que conocemos hoy, que está más vinculada a lo tecnológico, pero era lo mismo que sucedía cuando hablábamos de las profesiones. Era muy importante la experiencia de un tornero, de un ebañista, de alguien que trabaje en la cosecha o en la siembra. Entonces, hoy es muy importante que el trabajador también se muestre, porque hay un cambio muy grande ahí en el mundo del trabajo también. Antes el trabajo lo tenías que ir a buscar. Hoy el trabajo te busca. Si sos bueno y sabés mostrar tu oportunidad, os invito a que se incorporen a las redes sociales para eso. Las redes sociales bien. Y hay que tener cuidado cuando ponemos cosas que tienen juicio de valor, donde invaden la libertad del otro, o muestran a uno muy vulnerable. O sea, hay que ser muy cuidadoso con las redes, porque hoy quienes demandan empleo, lo primero que hacen, nos buscan nuestras redes sociales. Bien. Respecto de esto que decías, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera pensando en quienes justamente en este nuevo entorno de trabajo, por ahí deberían agudizar su ingenio para autogestionar su tiempo y que además del tiempo dedicado al home office puedan especializarse o ampliar conocimientos o dedicarse de alguna manera a comprometerse con objetivos personales de crecimiento. Desde la tarea de investigación que hacen ustedes, ¿lograron detectar si en este tiempo particularmente y puntualmente por todo esto que contabas, que se difunde a través de las redes sociales y de hecho la oferta, la sobreoferta que hay de capacitación y de ofertas de especialización, el trabajador en sí, desde un puesto de trabajo tradicional, se motiva, se moviliza como para poder ampliar sus dotes? Mirá, ese es un muy buen punto que tocas, porque es un tema que hay que repensarlo mucho, porque lo que está sucediendo en los proyectos de vida de este sistema sociolaboral que tenemos, a veces no le da tiempo al trabajador para hacer su adaptación, su capacitación.
porque 8 horas laborales, que nunca son 8, ya están quedando, esa conquista que se dio en aquel 1 de mayo, ya está quedando fuera de tiempo en este siglo XXI. Ya el trabajador necesita organizar su vida en forma diferente, porque esto que ustedes plantean muy bien como la educación, la integración y el bienestar, estas 3 dimensiones, ya hay muchos países, los nórdicos, por ejemplo, que son los que mayor desarrollo humano tienen. Todos los indicadores, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, los encabezan los países nórdicos. Y los países nórdicos están teniendo ya reducción horaria hace mucho tiempo, ya trabajan menos tiempo, ya le dan más oportunidades para que tengan conexión con la familia, que tengan oferta educativa específica, como lo decíamos recién, específica para el desarrollo de esa persona, porque lo que hay que intentar es, si nosotros tenemos un talento que está bien desarrollado, que está integrado, que tiene experiencia en cierta actividad, en cierta industria o en cierto servicio, es importante que alimentemos ese proceso o le demos la opción que pueda decidir qué talento quiere desarrollar. Hace poco participé, el año anterior en pandemia, participé de varios eventos de innovación. Nosotros, como el Observatorio del Trabajo, nos metemos mucho en el tema de innovación, porque entendemos que el cambio está ahí. Y participamos como mentor de proyecto en un evento de la Unión Europea que se llamaba Europa versus Virus. Ahí conocí un proyecto muy interesante que ya estaban trabajando en algo estructural, impulsado por una aceleradora que creo que era Google, no recuerdo bien quién era la aceleradora, pero este proyecto tenía la medición de todas las competencias y profesiones que tenía un trabajador en oficina de empleo. Vos entrabas, completabas una simple encuesta y te iba dando en forma personalizada cuáles eran los talentos que tenías, talentos y competencias que tenías que desarrollar para cierta profesión, qué tenías y qué te faltaba. Y ese portfolio que vos ibas teniendo te iba ayudando a mejorar tu profesión o adquirir competencias y talentos para otras profesiones. ¿Me entiendes? Por ejemplo, peluquería tiene unas distintas competencias que tenés que tener, y también te hacía ver como en un espejo a vos mismo cómo podías desarrollar tus talentos, tus competencias para tener más desarrollo. Porque antes el desarrollo estaba netamente ligado a la organización, a tu empresa del trabajador. Ahora, en esta era de la comunicación abierta, se abre una posibilidad de que vos puedas también rever tu plan de carrera personal, en forma personal. Eso fue un proyecto de innovación de un joven alemán con un equipo interdisciplinario, lo estaban desarrollando en Holanda, que la verdad me pareció muy interesante e innovador. Bien, seguramente desde el observatorio habrán estudiado, analizado que para adaptarse y para sobrevivir, sobre todo, las organizaciones deben adaptarse a su entorno, y esto es evolucionar la organización, pero también hacer que sus trabajadores evolucionen con ellos. En la práctica, ¿consideras de que existe un círculo virtuoso por medio del cual
las organizaciones se van adaptando, creciendo e incorporando a sus trabajadores en ese proceso? Según en qué mercados. Existen así como existen democracias consolidadas y delegativas, como decía O'Donnell, el politólogo argentino de gran prestigio internacional. Existe también mercados de trabajo consolidados y trabajo del trabajo delegativo, serían no consolidados. Europa, que he tenido la oportunidad de visitar en varias oportunidades desde el Parlamento Europeo, sí, no era todavía politólogo, y después siendo politólogo y ya teniendo el observatorio, tenemos nosotros un desarrollo más de 6 años consecutivos en el mercado español, que nos tratan siempre a los argentinos de maravilla, siempre muy agradecidos con nosotros porque en los momentos de la guerra nosotros actuamos solidariamente con el pueblo español. Tengo anécdotas para contar en otro momento de reconocimiento, de amor, de muchas personas. Son mercados que están más consolidados, con otros problemas, porque allí tienen el desarrollo de la Unión Europea, que mercados, o el mercado israelí, que también en el 2018 fui a estudiar sobre la innovación y la creación de empresas de alto potencial que se está desarrollando en Israel, que es a través de la educación, fundamentalmente, y la disciplina y la fe, lo mismo que en España, Europa en general. La crisis que tienen a las crisis que nosotros conocemos en los mercados de Argentina o en los mercados de Latinoamérica no tienen nada que ver, son otra cosa. Lo que observo es que en los mercados consolidados, los desafíos que tienen son desafíos donde por ahí le tienen que hacer reformas incrementales a la cosa. Aquí, por ejemplo, en los mercados argentinos, estas volatilidades de cambios de política, de que vamos para allá, de que estamos en contra del otro, esto nos hace estar no pudiendo avanzar. Entonces, yo lo que observo es que las organizaciones, el ambiente de negocio en estos mercados como los europeos, como el israelí, como en los Estados Unidos, están más consolidados, y los mercados como los nuestros en Latinoamérica tienen más problemas para hacer esta adaptación. Y esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer un aprendizaje de lo que sí hicieron ellos bien y ver también qué es lo que están haciendo mal, para nosotros comenzar a recorrer un camino de consolidación. Y creo que estamos en un muy buen tiempo, porque, vuelvo a reiterarte, esto de saber lo que pasa en cualquier lugar del mundo, en tener personas preparadas, querer liderar, no solamente para pensar en la mejora individual o de un sector, sino hay que empezar a ver el desarrollo en forma comunitaria. Y ahí tenemos nosotros una gran oportunidad, y grupos como el Grupo Educativo Integrar creo que tienen un gran camino. Por eso te reitero que cuenten con nosotros para lo que sea, porque tenemos ese desafío por delante que lo tenemos que lograr. No queda otra, lo tenemos que lograr. Así es, Juan Domingo. Y justamente ese desafío se instala a partir de todo este gran movimiento mundial que ha generado la pandemia del COVID-19, ¿no? Que ha sido un cimbronazo importante para el mundo del trabajo, pero también lo ha sido para las economías internacionales, para la salud, por sobre todo, y el contexto social. En este cimbronazo que han vivido las empresas y las organizaciones, y desde los estudios que lleva adelante el observatorio y que tenés la posibilidad de comunicar y compartir,
¿Cómo ven a los trabajadores y a los empleadores en este escenario? Es decir, ¿hay un compromiso de ambas partes por la sostenibilidad de lo que significa, por un lado, las empresas y por otro, los puestos de trabajo? Hay grupos que sí lo están haciendo, hay grupos que sí lo están haciendo a nivel empresarial, hay fondos de inversión muy grandes, nosotros los invitamos a entrar a nuestra página que es www.elobservatoriodeltrabajo.org o seguir nuestras producciones. Por ejemplo, nosotros tenemos como uno de los columnistas de nuestro programa al profesor Bernardo Clifford, que escribió un libro tiene 65 libros, ¿no? Pero uno de los que escribió, lo escribió junto a Amartya Sen, que se titula Primero la gente, es un libro que es bestseller. Amartya Sen es premio Nobel de Economía, y observen cómo se llama el libro, Primero la gente, ¿no? Primero las personas, que somos los que hacemos este mundo. Y él hace un informe todas las semanas de responsabilidad social empresarial, donde muestra cambios que se están dando en el mundo empresarial. Grupos de inversión como BlackRock o como Bill y Melinda Gates con su fundación. Hay grupos empresarios que están tomando iniciativas de cambio en su forma de producción y en su forma de inversión. Hay grupos que ya han tomado posición, grupos empresariales mundiales han tomado posición de en dónde van a invertir, porque los objetivos que hay tienen que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero para el cuidado del planeta. Y con respecto a los trabajadores, hay que destacar también, por ejemplo, más allá de las posiciones e ideologías que pueden tener cada uno de sus líderes, la función que está cumpliendo el sindicalismo, por ejemplo, en la Argentina y a nivel mundial. Es muy interesante observar cómo estas organizaciones libres, elegidas por sus mismos trabajadores, cómo están cuidando los puestos de trabajo, cómo están también cuidando el bolsillo de sus trabajadores, más allá de las presiones que pueden recibir. Acá hay una lección que debemos aprender también, y existe un órgano a nivel mundial que puede ser una especie para el mundo del trabajo de ámbito de repensar lo que pasa en el mundo del trabajo, que es la OIT. La OIT tiene esto que se llama el diálogo tripartito que promueve, que ahí hubo quiebres sociales, por ejemplo, en nuestro país, en la década del 90, fracturas sociales. Nosotros cuando se hablaba de grieta, nosotros dijimos, acá ya no hay grieta, acá hay fractura. Acá tenemos la mitad de la población en estado de pobreza, la mitad, el 8 de cada 10 niños no tienen la alimentación que deben tener para su desarrollo humano. Acá estamos en un problema grave, donde tenemos que empezar a mirarnos y ver cómo diseñamos nuevas acciones, no solamente para atacar la emergencia, sino para ver cómo observamos la evolución. Entonces nosotros también ahí tenemos otro científico de los grandes de Argentina, que es parte del equipo del observatorio, que tenemos el honor que nos acompañe, que es el doctor Julio César Nefa, que es una de las personas que más conoce sobre ciencia del trabajo, como me dijo un español que es el presidente de la Asociación de Ergónomos de España, el profesor Javier Llanesa, me dijo, Nefa es el Maradona de las ciencias del trabajo, para que ustedes vean la dimensión. Y en este artículo, en esta newsletter que vamos a sacar a partir del lunes, que la pueden ver en la página también,
el doctor Nefa escribe un artículo junto con el ministro de Educación actual, el doctor Nicolás Trota, con quien de joven compartí muchísimas cosas a través de la concertación de los jóvenes, que éramos parte de una mesa y generamos una amistad, y hoy es ministro de Educación. Hicieron un artículo sobre los pactos sociales, la importancia del diálogo social. No se puede construir nada sin diálogo. Y los invito porque es un artículo científico muy interesante. Y así, en todas las líneas, intentamos nosotros no solamente tener a los mejores en cada materia de Argentina y del mundo, y buscar también cómo comunicar todas estas buenas noticias, que también Clisberg da buenas noticias cada semana, de cosas positivas que están pasando del mundo empresarial, sino también nos comprometimos a ser facilitadores y liderar procesos como, por ejemplo, estamos acompañando a un grupo de agricultores de Bragado, de la provincia de Buenos Aires, con el desarrollo del algodón. Ya tienen 10 hectáreas de algodón en la provincia de Buenos Aires. Fíjense en el cambio climático, cómo empezó a influir en el desarrollo agrícola. O también estamos promoviendo otra acción muy importante con el desarrollo de la producción ovina. Empezamos con una experiencia en la provincia de Buenos Aires, en Bedia, con un gran veterinario con mucha historia y prestigio, que dirige una asociación llamada Indecer, Luis Bragañolo. También estamos acompañando ese proceso, poniendo lo que nosotros podemos poner, que es comunicación, algunos contactos para que trabajen en la cadena de valor, y así también varias acciones, un observatorio PYME en Tres Arroyos, con Bien Argentino, creamos una diplomatura el año pasado que tiene que ver con la organización del trabajo, que tiene que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención, algo que es una tendencia que hace 2 años fui a estudiar a Sevilla, y el año anterior creamos este diplomado junto al Instituto Argentino de Seguridad, el IAS, que pueden entrar a ias.org.ar, que es del año 42, fundado por la familia Cutuli, una familia muy prestigiosa en el mundo educativo en la materia de la seguridad e higiene en el trabajo. ¿Y sabe cuánta gente tuvimos? 57 alumnos que se formaron de Argentina y del mundo, junto con una empresa española que es la líder en el tema, se llama AFOR Prevención Psicosocial, el Instituto Argentino de Seguridad y el Observatorio del Trabajo. Y una satisfacción muy grande, porque a veces no todo es el dinero en la vida, también la satisfacción ese salario emocional, le digo a los empresarios, de reconocer a las personas pecuniariamente y también con darle ese reconocimiento, que aunque sea armarle una comida a los trabajadores, y llamar a su familia y decir adelante a su familia lo importante que fue ese trabajador para esa empresa o por sus compañeros. Ese salario emocional es muy importante para los líderes de recursos humanos, le digo a los empresarios, a los mismos sindicatos, para que trabajen en impulsar ese tipo de acciones. Que los alumnos te digan que lo mejor que le pasó en los últimos años fue ese diplomado, que tuve el honor y gracias a la confianza que me dio el IAS y AFOR de diseñar todo el programa de estudio y estar y corregir los trabajos. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Respecto de esto que decía Juan Domingo, y así como haciendo pie de su alocución sobre la importancia de la OIT,
y tantos otros organismos no gubernamentales que por ahí se ocupan de lleno de estudiar los problemas de la gente y de darle respuestas, sobre todo en lo que hace al mundo del trabajo. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre la importancia del tercer sector y la generación de trabajo? Muy importante el tercer sector, muy importante. Hablamos, ¿te acordás? De la gobernanza corporativa, del buen gobierno. El tercer sector empezó a ocupar un espacio muy importante y cada vez más. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, cuando Risky hablaba del fin del trabajo, ¿no? Y la importancia que le daba al tercer sector, a la sociedad civil. El tercer sector ocupa un lugar estratégico en el vertebrado de una comunidad. Y así como te decía que esto que decía Nassim Taleb, el diseño antifrágil centrado en el ecosistema, hay que empezar, y a la gente de la sociedad civil, así como hacen ustedes con el Grupo Educativo Integral Bienestar, así como hacen ustedes, hay que realizarlo, porque el liderazgo puede surgir. Estamos acostumbrados a ver desde un viejo paradigma, porque nosotros tenemos una estructura mental donde nos formamos analógicamente, pero en esta era digital donde todo es red, todo es conectividad, ocupan un lugar muy importante otros sectores y la sociedad civil lo ocupa. Entonces, si la sociedad civil puede liderar un proceso, hay que trabajar en generar ámbitos de escucha, primero, porque si no nos escuchamos, podemos observar las cosas y ver cuál es el problema que nos pasa a todo, y todo dice, y todo el mundo sabe el problema de la Argentina, y todo el mundo sabe cuál es el problema que hay en Misiones, en Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, en el sur, sí, todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿nos escuchamos? Si no nos escuchamos, el proceso queda cortado. Entonces, la sociedad civil tiene una oportunidad muy importante ahí, en generar la escucha, porque a veces la escucha no viene del Estado. Todos estamos acostumbrados analógicamente que el Estado era el gran ordenador social, como decía Hobbes en el Leviatán, que vino a combatir la anarquía y a poner justicia en cada uno de los ámbitos. Pero a veces no sucede, es al contrario, a veces se generan injusticias. Entonces, ¿cómo logramos hacer algo sostenible? Tanto que hablamos de la palabra sostenibilidad, que no tiene nada más que ver con el cuidado del ambiente, tiene que ver con el cuidado de la persona, tiene que ver con el cuidado del proceso. Celebro yo esto que está sucediendo y tenemos que intentar de ver cómo acompañamos esto que tanto hablamos muchas veces del que por qué no se sancionaba un Consejo Económico Social en la Argentina para generar diálogo social permanente, ¿no? Bueno, lo celebro, pero también, que se lo voy a plantear a los que llevan adelante este proceso, tiene que haber un ámbito que busque el equilibrio de las regiones. Es muy importante que Argentina, el diálogo social, se traslade en el diálogo también entre las regiones, porque tiene que ser equitativo este tema. Entonces yo creo que ahí la sociedad civil tiene que levantar la voz. Para eso los invito a que nos manden comunicaciones al Observatorio del Trabajo, que se contacten con nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a ser su amplificador para que su voz se escuche más fuerte. Bien, desde ese lugar, el objetivo central de los gobiernos hoy por hoy pasa por asegurar de alguna manera la prosperidad de sus ciudadanos y el bienestar del pueblo. Y en el mediano y largo plazo, se me ocurre que el objetivo central de toda gestión de gobierno debería estar centrada en ello.
Eso pasa en todo el mundo y obviamente Argentina no está fuera de ese entorno. Desde tu trabajo y desde la tarea que hacen desde el observatorio, ¿puedes contarnos cómo evalúan esta situación? Sí, hay un gran problema en el liderazgo, ¿no? Que observamos nosotros, porque yo conozco miles de dirigentes de todo el mundo, muchos llegaron a tener cargos grandes, importantes, y yo lo que observo es que estructuralmente estamos teniendo un problema muy grande porque la temporalidad que el hombre, esto vamos a algo muy filosófico, ¿eh? La temporalidad que el hombre vive, eh, a comparación de la velocidad de la historia, es como que siempre llega tarde. A su vez, hay grandes problemas de principios y valores también. No sé si recuerdan una frase que les puede hacer ruido, porque es medianamente contemporánea, que no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Y hay que sostenerlo eso. A ver, había otra reflexión que me viene a este momento, y que hace días estaba escuchando un discurso del general Juan Domingo Perón, que tengo el honor de llamarme como él, y era un discurso cuando él dejaba el cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y le hablaba a los trabajadores que no querían que se vaya. Entonces él le dice, lo que decía después lo sostuvo con hecho. Entonces, que parece un eslogan, pero no es un eslogan para el liderazgo, que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Eso tiene un significado muy grande y en el liderazgo, eso, el líder, tiene que tener primero la autoconfianza de hacer propio eso que va a decir. Eso lo tiene, hablamos de entrada de las emociones, ¿no? La importancia, el rol que juegan las emociones. Primero, tomarse eso como un significante para su vida y realizarlo. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, la autoconfianza, la confianza, esto que nos integra a ustedes y a nosotros, la confianza en que tenemos un destino común, otro significante importante, destino común, son todos significantes que se fueron perdiendo de la agenda porque muchas veces los gobernantes tienen que actuar o actúan en la inmediatez, actúan con agendas que vienen atrasadas y con problemáticas que se presentan que hay que actuar en emergencia, y no podemos pensar en cómo proyectar hacia adelante algo en conjunto. El tema de la deuda externa, un tema en Argentina, un tema muy polémico en estos tiempos y se va a poner cada vez más polémico. Cuando sucedió eso, el Fondo Monetario en ese momento no era el mismo Fondo Monetario que nosotros, no tenía una visión especulativa como la que estaba teniendo en otros tiempos. Era distinta. Ahí habría que haber aprovechado. La historia no es contrafáctica, ¿no? O sea, es lo que es y esto sucedió. Ahí habría que haber aprovechado para hacer un consejo económico social, para estudiar qué necesitábamos en el país, en todas las regiones, en todos los sectores, y discutir un plan a mediano plazo para que sea financiado por eso, para poder después devolver ese empréstito. Ahora la plata no está, hay un lío bárbaro, que
hay dudas, que esto, perdimos el tren de la historia. Y entonces, te puse un ejemplo polémico de la actualidad, pero para que nos ayude a pensar, porque si no podemos aprender de todos los errores y horrores que cometimos en la historia. No podemos aprender de los errores y horrores que cometieron otros pueblos en la historia. Y no podemos aprender de las cosas que hicimos bien, de lo que queda pendiente, de lo que otros países están haciendo bien para liderar los indicadores de desarrollo humano y para haber superado guerras y ser potencias. ¿Cómo hacemos nosotros entonces si no aprovechamos eso? Entonces, a los líderes, creo que ahí, en estas dos dimensiones está el tema central. Bien. En la autoconfianza y en la confianza con el otro. Sí, sabes que referido a esto que hablábamos un poquito antes respecto de la evolución del trabajo y las organizaciones, hace unos cuantos capítulos atrás entrevistamos a tres referentes de instituciones aquí de la provincia de Misiones vinculados a lo que es la innovación tecnológica aplicada a la educación. Y surgió entonces un tema que nos preocupa un poco, ¿no? Pensando en los procesos automatizados, la mecatrónica, los robots y todo lo que está viniendo, que de alguna manera van perfeccionándose para que esos procesos automatizados de alguna manera pongan en riesgo a quienes tienen capacidades y habilidades para trabajos ordinarios. ¿Vos considerás que desde el mundo del trabajo se está preparando al trabajador que tiene esas habilidades ordinarias para este nuevo desafío al cual enfrenta la tecnología, el mundo del trabajo? Mira, hay gente que lo está haciendo. Ustedes son uno de los grupos que lo hacen en la Argentina. Hay instituciones que lo están haciendo, pero son todos compartimentos estancos. Tiene que haber un ámbito como este Consejo Económico Social donde permita estructurar esto a nivel más estructural, más pensando en el país federal y en los distintos tipos de personas con los desarrollos que tienen. Porque ¿qué está sucediendo en mercados del trabajo no tan consolidados, como te decía, más delegativos, más frágiles como el nuestro? Que las economías de plataforma, por ejemplo, algo que actualmente está teniendo mayor incumbencia en la incorporación de trabajadores, está teniendo mayor impacto, mayor índice de precarización. Hay cierta legislación, como no está legislado, no está convencionado, está como informal, como mucha parte de nuestra economía, por a veces tener demasiadas restricciones que hacen que no todo el mundo pueda acceder a poder estar en normativa respecto al tema. Lo que está sucediendo es que la economía de plataforma están incorporando trabajadores no como trabajadores, sino como si fueran prestadores de servicio, inscribiéndose en un monotributo social o un monotributo, facturando sin beneficios sociales, sin tener la oportunidad de tener recaudación para la seguridad social. No hay recaudación para lo que es la jubilación. Esa persona no tiene hora social, no tiene horario laboral. O sea, ahí hay que ver un problema que tenemos para empezar a abordarlo y estructurarlo. Quizás en otras economías que están mucho más consolidadas,
donde vos salís de una empresa, te cruzás a la de enfrente y tenés empleo, que se llama, eso es la movilidad laboral, como es en Europa. En Europa sucede eso. Quizás funciona para ese sistema, pero para sistemas como el nuestro, no. Entonces, ahí ocupan un lugar importante el Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales para buscarle un formato legal a eso. Observen lo que ha pasado con Uber, por ejemplo, o Cabify, o todas estas empresas de economía de plataforma que empezaron a ser muy fuertes. Hubo mucha resistencia en muchos países europeos, como en el Reino Unido y en todo el mundo, con los taxis, en España, en Italia, en todo el mundo sucedió esto. Pero, ¿qué sucedió? En esos mercados estaban más consolidados. Si no trabajaban de taxi, iban a trabajar de otra forma. Quizás los sindicatos de los taxistas, de los remiseros, deben trabajar en conjunto con las escuelas técnicas, con las universidades, para que le creen una aplicación y ellos también brindar ese servicio de esa forma. Entonces, quizás con un acuerdo con el municipio, con el sindicato, este sindicato de ese sector, brindan un servicio a la comunidad. Porque ¿cuál es el impacto que tienen las empresas estas que nacen de la innovación tecnológica? Que buscan el impacto social. Entonces, que con un muy buen trabajo de diseño de lo que va a ser el producto, más el apoyo de la tecnología, puedan buscar en decir, bueno, acá tenemos en la provincia de Misiones una aplicación para los taxis de Misiones. Y así ir desarrollando, ir subiéndose a este nuevo proceso. Y para eso, si querés, en alguna oportunidad, charlamos específicamente de ese tema puntual, porque es un tema muy interesante que lo vi en Israel, cómo lo desarrollan por verticales, por sectores. También nosotros trabajamos mucho en traer eventos que incentiven la iniciativa empresarial de la creación de proyectos como estos, porque ahí está la era del conocimiento, ahí está el conocimiento y el talento argentino que se forma en las universidades nacionales, en las universidades, en las escuelas técnicas, ahí está. Entonces eso hay que desarrollarlo a través de ecosistemas de tipo cadenas de valor a nivel comunitario para crear estas empresas, para que estas empresas o puedan ser vendidas o den soluciones, generen nuevos puestos de trabajo, pero para esto se necesita una planificación. Y vuelvo a decirte, se necesita escucharnos, se necesita identificar los problemas, se necesita intentar pensar en que entre todos vamos a buscar una solución, no que se va a beneficiar una de las partes, que nos vamos a beneficiar todas las partes. Eso es, a mi entender, y de acuerdo a la experiencia que he visto en eventos como South Summit España Startup, un evento que traje a la Argentina en el año 2014, que voy todos los años, que se hace en Madrid, que reúne al mayor ecosistema, o Startup Ole, es otro evento que va a ser el 11 de marzo ahora aquí en Argentina, un evento muy importante que lo lidera la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de la Producción, ahí liderado por la subsecretaria María Polito y Mariela Balbo, también de Emprendimiento del Ministerio de la Producción, que es federal, o lo que viene Israel, algo que hay que empezar a pensar, que nuestros niños que a veces
van al colegio para comer, lamentablemente, o como una contención, y ahora la pandemia se complicó todo, debe haber habido unos dramas en los hogares argentinos con estos temas. Tenemos que pensar en poner programación de este tipo en sistemas binarios, en distintos modelos de programación. Pues en Israel yo he visto que a los chicos en los colegios primarios ya tenían esto y con 14 años ya habían creado una aplicación o habían creado unos videojuegos. Y, y esto, cuando llegan a la edad de ser mayor, allí tienen el servicio militar obligatorio en Israel, cuando llegan a una cierta edad, muchos de ellos son creadores de grandes empresas. Entonces, ¿saben qué pasó? Las empresas grandes del mundo armaron centros de innovación porque la educación, el sistema educativo que tienen en el Estado de Israel, les dio la posibilidad de tener este tipo de talento. Observen si nosotros generamos un modelo adaptado a nuestra realidad, con los mejores conocimientos que podemos tomar de esto, con el talento argentino que nosotros tenemos, imagínense las empresas y el desarrollo de nuestra materia prima, de nuestra primarización de la economía, le empezamos a dar un valor agregado y el hombre es parte de eso, el hombre argentino. Así que, a mi entender, por ahí va el camino, para mí, de acuerdo a mis estudios. Excelente, excelente, Juan Domingo. En este proceso de adaptarnos a los cambios que está trayendo la sociedad y a estos esquemas relacionados a aspectos laborales más flexibles, con capacitaciones más específicas que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de una app para el ofrecimiento de un servicio, como muy bien lo decías, está viendo toda una readecuación y muchas empresas están viendo como en la industria la gran generadora de empleos en diferentes sectores del país, por lo que hemos visto en estos últimos tiempos con las entrevistas. Desde lo que es el Estado argentino, ¿se está trabajando en políticas de capacitación? Y de acuerdo a tu perspectiva, ¿cómo sería la implementación en un mediano plazo de esto? Sí, vos dijiste algo muy importante. Los gobiernos, distintos gobiernos, sí apoyar acciones de este tipo. Observemos, nosotros empezamos con el observatorio en el 2010 y estamos en el 2021, ¿no? 11 años consecutivos observando este tema. Anteriormente, como te rol vinculado al mundo del trabajo, pero con una integral, sino con una posición tomada de defensa del trabajador, ¿no? y del cuidado del trabajador. Pero cuando investigador social, comunicador, impulsor de este tipo de acciones, pasaron varios gobiernos. Pasó el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, luego vino la administración de Cambiemos. Tenemos ahora este nuevo gobierno que asumió en plena pandemia, o sea, no pudieron en muchos organismos, no han podido ponerlo las personas recién era otra. Gustes, creo que la medida tomada de primero la salud, creo que fue una medida dura, quizás desde lo económico, fue una medida responsable a la hora del cuidado de la población. Quizás ahora se estarán reviendo y todo eso. Y vimos que en distintas administraciones lo estaban. Cuando trajimos South Summit de Cristina, año 2014, a esto, a este nuevo esquema, pudimos implementarlo y pudimos hacer un certamen
donde llevamos a 10 con todo pago, hotel, todo pago, con la Fundación INCIDE de España, que es una fundación que maneja fondos europeos y promueve todo lo que tiene que ver con la iniciativa empresarial, que es una fundación que confío mucho en la Argentina en forma permanente. Con ellos y con otras instituciones nos reunimos también con las distintas administraciones, tanto con la administración de las personas que estaban en producción con el gobierno de las que están ahora. Y hay, por ejemplo, por parte de esta administración actual, hay como forma de buscar integrar, porque también te quiero explicar algo que es muy importante que todos lo sepan. El mundo arrancó para este camino, o sea, no se discute si somos apocalípticos o integrados, como decía Humberto Eco en su obra. Se discute si entramos o no a este proceso. Hay que entrar, y con la pandemia más. Entonces, se están haciendo muchos esfuerzos. El año anterior, en la Secretaría de Economía del Conocimiento, con la Dirección de Innovación Abierta, hicieron un curso gratuito online donde formaron, creo, 8.000 personas o casi 10.000 personas en todo el país. Hay programas como estos certámenes como Startup Ole, que es el 11 de marzo. Hay programas de financiamiento para innovaciones, pero sí hay que trabajar mucho en tomar este tipo de acciones, porque puede surgir desde el Estado un montón de acciones como esta, como en el gobierno de Macri existió una muy buena acción que eran los clubes emprendedores, que los llevaba un joven Esteban Campero, que está en la Secretaría General Iberoamericana, en la CEGIP, como responsable de emprendedores y pymes. Pero cuando él se fue, se dejó de hacer. Entonces, acá hace falta lo que vos dijiste bien, desde el Estado argentino. Hace falta una visión de Estado argentino. Por eso me voy a comprometer y voy a intentar conectarme con Gustavo Vélez, que lo conocí hace mucho tiempo. Tengo varios conocidos que están ahí, para ver si podemos, en el ámbito del Consejo Económico Social, crear un instituto que haga esto a nivel nacional, donde sumemos a las voces de cada región de la Argentina, del mundo educativo, del mundo empresarial. Los sindicatos son muy importantes en la Argentina. Los sindicatos tienen una historia y un compromiso del mundo del trabajo, tienen institutos de formación. Vos entrás a la página de cualquier sindicato y todos tienen institutos de capacitación, van a las internacionales de su sector, conocen cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, cuáles son los avances. Entonces hay que escucharnos, nos tenemos que empezar a escuchar más. Así es, Juan Domingo. Bueno, la verdad ha sido una muy nutritiva entrevista. Nos hemos enriquecido un montón con tus conocimientos, con tu experiencia. Y de corazón quiero agradecerte el tiempo y esta posibilidad de acercar lazos entre lo que es el Observatorio del Trabajo, el Grupo Educativo Integral Bienestar y la posibilidad que despierta este encuentro gracias a un amigo común que tenemos como es el doctor Carlos Sánchez, a quien agradecemos profundamente el contacto. Estimada, muy querida persona, el doctor Sánchez. Sí, allá por el año 2008, 2009, una gran relación de mucho respeto, siempre con ese espíritu de compromiso de querer hacer. Así que
La verdad que haces muy bien en mencionar al doctor Sánchez, porque se necesita muchos doctores Sánchez en la Argentina, muchos grupos educativos integrar bienestar, y empezar, los argentinos nos debemos hermanar, no debemos pensar en si uno es peronista, el otro es radical, el otro es de izquierda, el otro más de derecha. Somos argentinos, queremos a nuestra patria, queremos darle al mundo lo mejor de nosotros y que el mundo nos dé, nos enriquezca con lo mejor. Queremos cambiar este mundo, queremos tener sueños, queremos generar esperanza en cada uno de los... Queremos que las futuras generaciones, queremos que nuestros abuelos puedan sonreír y no verlos sufrir. Podemos querer, en vez de enterarnos de que en un hogar existió violencia de género, es enterarnos de que hay amor, que nos mueve esos paisajes de Liberá, esas cataratas maravillosas, todo eso que decimos que en la Argentina tenemos, que es tan bonito, y un día decir que nos despertamos y que fue una pesadilla, que se morían ancianos, que había violencia, que volver a quien no nos acordamos que existían esas comunidades donde dejaban los autos con las llaves puestas afuera, las bicicletas, nadie se quedaba con lo ajeno. Eso es lo que tenemos que volver había un a... respeto, Eso es lo que tenemos que volver. Así es, un respeto por las personas y la propiedad de las personas. Argentina fue la tierra de esperanza. ¿Por qué no volver a hacerlo? Si podemos, no nos dejemos arrebatar eso. No dejemos las convicciones en la puerta de ningún lugar. Así es. Muy bien, Juan Domingo. Queremos agradecer tu presencia en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, y todo el equipo que hace al Grupo Educativo Integrar Bienestar. Felices también de poder tenerte en la revista, enriqueciendo nuestras páginas para que muchos lectores puedan nutrirse con estos conceptos. Así es que de corazón, gracias, y a toda nuestra audiencia nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo para seguir integrando bienestar a nuestras vidas. Muchas gracias.